Jesús podía hacer que la multitud lo siguiera, podía darles comida, podía prometerles cosas, ¿verdad? Podría ponerlos, sentarlos y hablarles y vamos todos juntos. Y de pronto ahí uno que otro, no, ¿sabes qué, Jesús? Ya me voy porque ya no puedo más. Y Jesús hablar con él y decirle, no, hombre, no te preocupes, mira, yo te prometo que te voy a sanar. Esa pata como la traes, no te preocupes, tarde o temprano te voy a sanar, pero no te canses, ándale, ven, sígueme con toda esta gente. Jesús no se preocupaba por eso, Jesús se preocupaba nada más por los 12 discípulos que andaban junto con él. ¿Por qué? Porque él sabía el potencial que había en esos 12 y que esos 12 iban a ser muy importantes porque de ellos iba a ser fundada la iglesia en un futuro. Entonces, me llama mucho la atención porque esos principios Jesús los manifestaba en su palabra. Y más que ellos pudieran tener la información, ¿verdad? Esta tarde iba con mi esposa, íbamos hablando de la información y el conocimiento. Y más que nada que ellos tuvieran la información. Ahora estamos en un tiempo en donde hay mucha información. Todos tenemos información de todo. Bien, a mí me gusta siempre decirle a mi esposa, darle datos importantes, ¿verdad? Y yo veo que ella abre sus ojos y cada vez que yo le digo cosas que ella no sabe, ella piensa dentro y yo veo así un globito, ¿verdad? ¿He visto los dibujitos así como que wow, es hermoso, ¿verdad? Ella nada más. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos un montón de información, pero poco conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con aquello en donde nosotros hemos caminado, lo que hemos visto, esas experiencias con Dios que nos ha marcado. Muchos de nosotros conocemos la Biblia muy, muy, muy bien. Yo me he sentado con un montón de gente que conoce la palabra mejor que yo, saben las citas mejor que yo, mejor que el pastor, mejor que mucha gente, pero solamente tienen la información de lo que está en un libro, pero no el conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con una profundidad en el cual ellos ya hayan caminado y hayan visto, hayan vivido. Y muchos de los que oían lo que Jesús hablaba tenían la información de quién era. Oh, aquel sana, aquel hace, pero pocos tenían el conocimiento quién realmente era Jesús. Y eran aquellos que lo seguían, aquellos que vivían con él, aquellos que dormían con él, aquellos que escuchaban a Jesús cuando estaba cenando, partía el pan y les decía, miren discípulos, esto es lo que va a pasar, no va a pasar. A ver, pásame la salsa, Juan, ¿verdad? O pásame la salsa, Pedro, vamos, esto es lo que va a pasar. Y ustedes saben que en ese tiempo, cuando ellos caminaban con Jesús, más que tener información, ellos tenían conocimiento porque estaban recibiendo la esencia de Jesús, del reino de Jesús, de lo que ellos tenían que hacer, vivir. Ellos se iban a enfrentar y cada vez que Jesús le hacía algo, Jesús les decía, pongan atención en esto. De pronto vemos que ellos empezaban a replicar lo que Jesús hacía. Y si usted ve de pronto el endemoniado golpea a aquellos discípulos y vuelven con Jesús y Jesús les dice, no, es que no era así, de esta forma, pero bien, ellos empezaron a hacer. Y fíjese que cuando usted y yo venimos a Cristo, una de las cosas que más de información es que empezamos a tener conocimiento. Y el conocimiento nos lleva a vivir. Amén. Todos podemos ver la cruz que estaba aquí antes, ¿verdad? Todos la vieron, la cruz que estaba aquí en medio. Y si preguntamos qué significa esa cruz, a 100 personas dijeron, ¿verdad? ¿Han escuchado, han visto ese programa? 100 personas dijeron, 100 personas le van a contestar de qué se trata esa cruz. Pero pocos van a tener conocimiento realmente qué importancia, qué impacto tiene esa cruz. ¿Cuál es el precio, el valor? Amén. Un valor incalculable
que tiene esa cruz. Y aquellos que van a tener ese conocimiento son aquellos que hayan sido sanados, lavados, liberados, aquellos que Dios los haya restaurado a través de la sangre del Cordero. Entonces, eso es lo que Jesús quería que los discípulos tuvieran. Y si nosotros podemos ver, cuando aquellos discípulos empezaron ese caminar, ellos empezaron a darse cuenta que ellos tenían que vivir, experimentar, y tenían que saber que las palabras que Jesús les había dicho a ellos los iban a fortalecer. ¿Para qué? Para continuar y cumplir ¿qué? El llamado. Amén. El llamado por el cual Jesús los había hecho sus discípulos. Y Pablo empieza a exhortar a la iglesia porque se da cuenta y él tiene la necesidad de ¿qué? De que la iglesia de Jesús no estaba perseverando en la sana doctrina. La iglesia no perseveraba. Y cuando nosotros leemos acerca de perseverar, tiene muchos significados en nuestra vida. Amén. No se encierra en una sola cosa, sino en muchas cosas. Y eso tiene que ver con aquello que usted y yo estamos viviendo. Amén. Y Primera Tesalonicenses habla y dice: por eso, como yo no puedo resistir más, envié a Timoteo, pues necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios. Yo temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas y que hubiera echado a perder todo lo que hicimos por ustedes. El apóstol Pablo está hablando y él está desesperado. Ya no puedo más. ¿Por qué? Porque necesito saber si la iglesia está perseverando, está continuando. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en sus vidas es vivo, es real. El llamamiento en cada uno de ellos es real. Y la iglesia tiene que perseverar. ¿Para qué? Para que eso se cumpla. Yo no sé si usted esta tarde tiene varias promesas o tiene varias palabras o varias cosas que Dios ha marcado su corazón y usted está esperando que esas se cumplan. Déjeme decirle que se van a cumplir, pero es importante que nosotros tomemos esta palabra esta noche y podamos entender la importancia de perseverar. Una de las cosas que a mí me encanta es buscar patrones en la Biblia. ¿Por qué? Porque esos patrones nos van a marcar esos pasos que nosotros también tenemos que dar. Hombres como Jesús, nuestro mayor referente, hombres como el apóstol Pablo, Moisés, hombres que marcaron el futuro de la iglesia. Nosotros podemos ver que ellos fueron perseverantes en ¿qué? En una palabra, en un llamamiento, en una encomienda, en una obra. Amén. Y viene y nos habla el apóstol Pablo y él está desesperado porque él quiere saber cómo está la iglesia. Una de las cosas que pasaba cuando era la pandemia es que pues todos estábamos viendo el cafecito con el apóstol. ¿Cuántos lo vieron? Levanten la mano. Todos. Pero veíamos que se conectaba tal persona y tal persona, y el hermano, y mande su foto con su cafecito. Y veíamos las fotos. Y el otro día yo estaba viendo en la computadora, estaba buscando un formato que necesitaba encontrar. Y mientras estaba buscando en años pasados, ¿verdad? Meses pasados, de pronto empezaron a salir un montón de fotos. Y yo, estas fotos que hacen en mi computadora, y las empecé a ver. Y era mi tía Vira sentada con su cafecito y sus galletas, ¿verdad? Eran las cuatas, bueno, las gemelas chiquititas, ¿verdad? Así que en cara de niñas todavía con sus cafecitos y sus galletas, su pan, su pie. Y un montón de hermanos de la iglesia con sus cafecitos, sus galletas. Y un montón que ya no están. Pero algunos sí están. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano? Con perseverar. Déjeme decirle que ese no fue un tiempo muy bueno, pero todos queríamos saber qué es lo que estaba pasando con la iglesia en ese tiempo. Amén. Muchos en ese tiempo se fortalecieron. Otros usaron ese tiempo para crecer en lo personal. Otros crecieron en Dios. Se metieron a leer, se metieron a prepararse, empezaron a hacer un montón de cosas. Y déjeme decirle que el tiempo ya pasó, pero hay algunos que ya no perseveraron. ¿En qué? En la palabra. ¿En qué? En la encomienda. ¿En qué? En la obra. Y viene y nos habla en 2 de Tesalonicenses 3:5.
el apóstol Pablo, dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios, hacia la perseverancia. ¿En quién? En Cristo. La perseverancia en quién? En Cristo. Una de las cosas que usted y yo tenemos que tener siempre en claro es que Jesús en todo nos enseñó a ser como Él. La palabra dice que nosotros, nuestro mayor referente es Jesús, pero nosotros vamos a tener que llegar a la misma altura de Jesús, a la misma santidad de Jesús, la misma pureza de Jesús. Y usted dice, no, pues yo, ¿cómo voy a hacer eso? Pero eso es algo que nosotros no lo hacemos. El Espíritu Santo lo hace en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo necesita nuestra cooperación. Amén. Ahora, cuando hablamos de perseverancia, habla de ser diligente. Y diligente, yo lo busqué, quería ver realmente toda la definición, entrar a fondo. Y ser diligente habla de un montón de cosas. Dice que es ser pronto, es ser presto, es ser ligero. Pero si entramos más a fondo, dice ser rápido, ser veloz, dinámico, vivo, listo, ágil. Todas estas definiciones nos llevan a ¿qué? A ser de esta forma, diligentes en ¿qué? En la búsqueda de Dios. Esa es la única razón, la única forma en la cual nosotros vamos a ser persistentes. ¿En qué? En el llamamiento. Todos nosotros tenemos un llamado, un objetivo. Y no solo se trata de un ministerio y un servicio, se trata de mucho más que ser iguales a Jesús. Es ser imitadores. Dice la palabra, dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre nuestra referencia tiene que estar allá en Jesús. Y de pronto nosotros nos confundimos y empezamos a ver acá y acá. Y empezamos a darnos cuenta que realmente no es como dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra mirada se desvía al que está a nuestro lado. Voltea a ver el que está a su lado y dile, tú eres mi ejemplo. Amén. Ahora dice, la gracia de la perseverancia nos fortalece para ser fieles en la presión. Fieles en la presión. Y algo que me llama mucho la atención es que también incluye ser resistentes en la presión. No solamente fieles en la presión, sino ser resistentes en la presión. Eso es lo que habla la perseverancia. Y déjeme decirles que todos nosotros estamos, ya sea en la iglesia, yo creo que muchos de nosotros tenemos más presión en la iglesia que fuera de la iglesia, ¿verdad? Voltea con el que está solo y dile, tú me presionas mucho. ¿Ah? Tenemos más presiones dentro de la iglesia, algunos de nosotros. Algunos de nosotros tenemos mucha presión en nuestra casa. ¿En qué? En cumplir el llamamiento de Dios. Muchos de nosotros en nuestro trabajo. Pero déjame decirle que el apóstol Pablo estaba hablando algo bien importante. Ser diligentes, ser listos, vivos, ágiles, veloces. ¿En qué? En la búsqueda, en el caminar, en el avanzar. Porque si nosotros nos desviamos del objetivo, que es perseverar hasta cumplir el llamamiento, ¿sabe qué es lo que va a pasar con nuestras vidas? Fácil. Una vez una persona me dijo, bueno, ¿y si yo ya dejo a Dios, qué es lo que va a pasar conmigo? Y le dije, fácil, ya no vas a tener a Dios. Y me dice, nomás eso. Y le dije, ¿quieres más? Dime qué tienes con Dios. Dime qué encuentras en Dios. Dime qué te da Dios, aún sin merecer, que nos ha regalado por la gracia, la salvación. Ahora dime qué puedes recibir. ¿Verdad? No voy a decir que el diablo, pero del pecado. Y la Biblia habla bien claro, es muerte espiritual. Muerte, puede ser muerte eterna si no hay arrepentimiento. Ahora,
cuando nosotros perseveramos, nos fortalecemos. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber presión en nuestra vida. Yo hablaba con una persona esta semana pasada y mientras estábamos platicando, yo le dije, mira, a mí me gusta, mientras hablo, como que abrir varios panoramas, hablar en lo físico, lo terrenal, pero también irnos al lado espiritual. Amén. Porque no es solamente lo espiritual, sino también lo terrenal y lo físico tiene gran importancia en nuestra vida. Amén. Porque nosotros somos trinitos, espíritu, alma y cuerpo, y todo es importante. Y yo le decía, pero ahí te va. Y empecé a hablar, bla, 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 40 minutos, una hora y media. Y ya casi terminando, le digo, se queda viéndome y dijo, wow, es que qué difícil es todo. Mucha información. Le digo, bien, le digo, puede parecer que todo lo que te digo es negativo. Parece que todo lo que yo te hablé son cosas negativas. Le dije, pero ¿sabes qué? Eso es la verdad y eso es lo que nos vamos a enfrentar todos los días. Todos los días, hermano. Si usted espera venir a Cristo para ser feliz, déjeme decirle que cuando usted esté delante de Dios y lo vea, no le va a preguntar, ¿qué tan feliz fuiste en la tierra, hijo mío? No le va a preguntar, oh, ¿cómo la pasaste, hijo mío? Qué hermosa familia hiciste. ¿Cómo te sientes con la familia que te di? No le va a preguntar esto. ¿Sabe qué le va a preguntar? Si fue fiel, si perseveró, si guardó la fe, si guardó el amor y si amó a su prójimo como usted mismo. Eso es lo que le importa a Jesús, a Dios. ¿Por qué? Porque déjeme decirlo que eso es lo que trae bendición. No, el ser feliz trae bendición, hermanos. Si nosotros nos vamos en la Biblia, vamos a ver que todo lo contrario, la aflicción, las pruebas, las tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo, él sabía lo que pasaba en la iglesia y él estaba desesperado en saber, híjole, yo quiero saber, por eso mando a Timoteo con ustedes, porque quiero saber si han perseverado en la palabra. Si han perseverado, si han guardado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entregado nuestra vida en ustedes. Hemos hecho muchas cosas en ustedes. Seguimos, y usted puede darse cuenta, esto es una oración que hizo por la iglesia. En la necesidad de saber. ¿Por qué? Porque en este tiempo, aquellos que perseveran en Él son aquellos que van a recibir la palabra, van a cumplir el llamamiento, van a terminar la obra que empezaron. Y déjeme decirle que Dios va a terminar la obra en aquellos que perseveran, va a cumplir el llamamiento por el cual les ha hecho a todos nosotros. Amén. Ahora, en 2 de Corintios 6, 4 al 10, vamos a leerlo y de aquí vamos a partir a un punto en donde Dios nos quiere llevar a que esta noche usted y yo nos demos cuenta en qué lado estamos. Si estamos en el lado de la apatía, de la pereza, o estamos en el lado de la perseverancia, de la diligencia. Y dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén en esto?
Amén. Ahora, ¿qué es esto? Esto es una iglesia que persevera. ¿Por qué? Ahí va. Está hablando de dos cosas totalmente opuestas. Está viviendo en paz, en gozo. Está viviendo azotes, tribulación, cárceles. ¿Por qué? Porque todo esto va de la mano. Todo esto va de la mano. Usted quiere bendición, van a venir pruebas, luchas. Usted quiere sanidad, va a venir todo lo contrario a su vida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos caminando hacia un cumplimiento y un llamamiento. Pero en este caminar, si nosotros no perseveramos, las distracciones, y déjeme decirle que las distracciones siempre son más hermosas que al punto que nosotros vamos. Las distracciones siempre nos llaman más la atención, por eso distraen nuestra mirada. Y esas distracciones tienen que ver con cosas físicas. Pero aquellos que perseveran, déjeme decirle que habló algo muy importante. Y usted se puede dar cuenta que aquellos que perseveran y perseveran y perseveran, siempre van a recibir las dos cosas. Pero van a estar creyendo en una sola cosa. Van a estar viviendo las dos cosas, pero van a ser fortalecidos por una sola cosa. Y déjeme decirle esta tarde, hermano, no es solamente usted el que está pasando por eso o ha pasado por eso. Es la iglesia. Somos todos. Y si usted está viviendo por alguna de estas cosas, usted tiene que perseverar. ¿Por qué? Porque es una buena señal de que usted está caminando. Pero usted tiene que ser diligente. ¿Qué es esto? Usted tiene que ser rápido. Usted tiene que ser rápido, fuerte, listo, audaz ante estas cosas. Porque si no, esas cosas se lo van a comer a ustedes. Hoy en la tarde, mientras fuimos a hacer algunas cosas, estaba mi esposa y yo en la camioneta y le digo, bueno, tenemos que esperar una hora. ¿Qué te parece? Me dice mi esposa, pues vamos a comer aquí. No voy a hacer publicidad, ¿verdad? Pero un pollito por ahí. Y ahí me gustan las que tiras. Ya saben cuáles son, ¿verdad? Entonces me senté y pedí ahí una comidita y todo, y estamos platicando y esto y lo otro. Y mi esposa dice, no, yo no pide para ti porque ya me comí un atún y eso, bien fit. Y le digo, no, está bien. Y total de que terminó comiéndose mi comida como siempre. Y mientras estábamos comiendo y todo, de pronto terminamos de comer y seguimos platicando. Y no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero de pronto viene y se nos para alguien al lado. Y dice, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y yo, hermana, ¿cómo está? Bendiciones. Fíjese que necesito que oren por mí, mi mamá, esto, lo otro, Empezó a hablarnos todo lo que estaba pasando. Dice, yo dejé de asistir y antes iba y necesito volver a ir. Dice, pero mire, fíjese que me pasó esto. Y empezó a contarnos todo lo que había pasado. Alguien me dijo sobre esto y sobre el otro. Y desde ese momento algo de mí, no sé, no me dejó estar cómoda. Ya no fui y pasó esto. Y ahorita necesito oración. Y empezó a decirnos todo eso. Y fue una muy buena oportunidad para nosotros empezar a hablar con ella y decirle, primero, no falte la iglesia, asista nuevamente. ¿Por qué? Porque aquellos que no perseveran no van a cumplir primero lo que fueron llamados y el cumplimiento de Dios en su vida, ni van a poder recibir la promesa y las palabras. Y le dije, hermano, no falte la iglesia, vaya. Y empezamos a hablar y todo. Y le dije al final, vamos a orar por usted, hermana. Y no se preocupe. Y le dije, y si vamos a orar. Y ahí, nombre de Jesús, recíbalo. Y se cayó y nada, ¿no es cierto? Pero empezamos a orar por ella y todo. Y al final le dije, hermana, por favor, no deje. No deje que eso que le dijeron, alguien sea, venga y le genere una carga y le evite seguir perseverando en Dios. Y ya cuando, amén, hermano, y todo, y quedó ahí listo,
se terminó y ya nos íbamos, ¿verdad? Y habíamos pedido unos paisitos, así, unos paisitos. Y me dijeron que 5 minutos y que 6 y que lo están haciendo. Y yo, no, no pasa nada, tengo tiempo. Y de pronto llegan y eran que 3, habíamos pedido 2 y eran 3. Y dice Jesse, habíamos pedido 2. Y dice, ¿no trae el ticket? No, lo tiré, no lo encuentro. Y yo fui a la mesa donde estábamos. Y dice, no, pues es que déjame ver. Y de pronto se desentendieron y se fueron, ¿verdad? Nos dejaron ahí con los paisitos y pues ¿qué hacemos? Pues nos dieron 3, qué bendición. La pastora, tú y yo. Y pues, ¿qué hacemos? No, pues vamos, traes el ticket, no. Y como que dijeron, pues son 3, lléveselos, ándele. Y nos quedamos ahí. Y hasta que Jesse encontró y revisamos y decían 2, habíamos pagado 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría usted, hermano? No había nadie ya, las personas que se entendieron estaban allá contando no sé qué, ni atención nos ponían. Y le dijimos, aquí encontramos el ticket, son 2, pagamos 2, aquí está. ¿Sabe qué nos dijeron? Nada, nos ignoraron. Entonces ya nos vamos caminando. Yo, oiga, ahí está, lo regresamos, ahí está. Y no nos dijeron nada. Y apenas le abrí la puerta a Jesse y le dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar por él. Uno quiere hacer la buena obra. Ajá. Y pues mejor que me digan, oye, ¿me lo regalas? ¿Verdad? Si ya me lo regalas. Pero lo dejamos. Y ya cuando estamos, le dije, dice, fíjate, por un paisito hubiéramos perdido la bendición. No sé. Yo no se le puedo decir a usted si sí o no, pero déjeme decirle que ese paisito a mí no me hubiera dejado estar tranquilo. A mi esposa no sé, pero yo sé que no le hubiera dejado estar tranquila. Le temblaban las manos a mi esposa. No, no es cierto. Ahora, ¿qué es esto, hermano? Un ejemplo tan simple que usted y yo todo el día estamos caminando. Si estamos perseverando, no estamos perseverando, ¿qué? En la sana doctrina, en lo que Jesús nos enseñó a hacer, vivir, hablar, manifestar, enseñar. La hermana ni siquiera nos pidió que oráramos por ella en ese momento. Nos dijo, ahí oren por mi mamá porque está enferma. Pero déjeme decirle que es una muy buena oportunidad. Y muchos de ustedes han dejado muchas oportunidades, así como nosotros hemos dejado muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque hemos volteado a ver a nuestro alrededor y nos hemos distraído por lo que pueden decir de nosotros, hablar bien o hablar mal. Y ahí dice, por lo que puedan pensar bien o mal. Y hemos dejado de ir un montón de oportunidades en la cual nosotros pudimos ser de bendición para otras personas, en lo cual nosotros pudimos ser el camino hacia Cristo en otras personas. ¿Por qué? Porque no hemos sido perseverantes en el llamamiento de Dios. Y una de las cosas que siempre habla mi esposa, tenemos el llamado a la reconciliación. El primer llamado a la reconciliación. ¿Entre quién? Entre el hombre y Cristo. Aún se ha convertido. Hay muchos que están sentados aquí que están ofendidos con Jesús, están ofendidos con Cristo. ¿Por qué? Porque han visto a las personas y se han desenfocado de qué, de proseguir, de perseverar en la cruz. Amén. Y eso es lo que nos estaba llevando en que la perseverancia incluye presión. La perseverancia incluye sacrificio. La perseverancia incluye dolor. La perseverancia incluye cansancio. Usted puede leer los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús estuvo cansado, tuvo hambre,
estuvo triste, lloró, estuvo feliz, fue traicionado, fue todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenía que vivir, eso es lo que tenemos que vivir usted y yo. Amén. No vamos a escuchar una palabra de que no, hermano, usted valórese a sí mismo cuando alguien le diga. No, hermano, es todo lo contrario lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en Cristo. No tenemos que, Jesús mismo en la cruz habló, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a él no le importó, ya no está Dios conmigo, quítame los clavos, ya, perdón, la regué. No, nada. Él aún estará siendo abandonado por su mismo Padre. Él dijo: yo tengo que terminar la obra. ¿Y qué dijo? Consumado es, se acabó, la terminé, la completé. Amén. Ahora, hay muchos de nosotros que cuando estamos en presión abandonamos. Y la presión es todo lo contrario, hermanos. No es para darnos por vencidos, sino ¿para qué? Para fortalecernos, para terminar la obra en nuestra vida, en lo ministerial. Muchos de ustedes tienen un llamado al ministerio, a servir. Muchos de ustedes tienen el llamado, tienen dones, tienen talentos. Hay muchos maestros aquí sentados, hay muchos líderes de alabanza, hay muchos cantantes, hay de todo aquí. Voltea con el que está a su lado y dile: ¿eres tú José Cristiano? A ver. Ahora, no solamente en la iglesia, sino también en su vocación, en su trabajo. También hace poquito Jessie nos compartía, una persona vino con ella necesitada. Bueno, ya me gradué, ya me completé, ya soy lo que quería ser. ¿Ahora qué hago? No encuentro estar completo en esto. ¿Sabes qué? Y dice Jessie, ¿sabes qué? En donde estás en tu profesión, tú puedes ser un ancla, puedes ser un camino, puedes ser luz. Dios te puede usar en lo que haces. Y a todos nosotros. Dice: ¿qué es lo que haces? No, pues yo soy la que recibo a todos los bebés cuando nacen. Dice: ¡wow! ¿Sabes que tú eres la primera persona que tus manos tocan a ese niño? Ni su mamá, ni nadie más. Tú eres la primera persona. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios. Profetiza sobre ese niño, empieza a orar sobre ese niño, empieza a declarar que va a conocer a Dios, que va a servir a Dios, que va a entregar su vida a Dios. Amén. Ahora, pero no, todos empezamos, queremos, no, para servir a Dios aquí. No se trata de eso, hermano. Lea la Biblia. La iglesia realmente era la iglesia que estaba cumpliendo el llamamiento en cualquiera de las áreas. Ahorita más adelante lo vamos a ver, cualquiera de las áreas. Amén. Ahora, en Juan 5, 36 al 39, Jesús nos habla. Jesús termina su encomienda. Ahorita lo vimos, como dice: consumado es. ¡Was! Pero Jesús empieza a hablar y decir que Él también vino a la tierra con un llamado, hacer un cumplimiento. Y Él tenía que perseverar día a día. Y déjame decirle que Él no podía cumplir eso de chiquito. ¿Por qué? Porque Él tenía que crecer. Él tenía que madurar. Aún Jesús, cuando estuvo en un inicio con los discípulos a los 30 años, Jesús no era el mismo a cuando fue en la cruz. ¿Por qué? Porque ese caminar, Él tuvo que perseverar en muchas cosas. Él tuvo que tener paciencia con esos discípulos, ¿verdad? Que leemos en la Biblia. Y a mí me, no sé, Pedro se la baña, ¿verdad? Salía con cada cosa. Y aún cuando Pedro decía, en lugar de decirle cabezón, casi le dijo el diablo, pero no le dijo, ¿verdad? Antes de decirle eso, tenía paciencia, enseñaba, hablaba y le decía: no es así. Ahora dice
Escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Siguiente. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Siguiente. Porque si creyeses a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Siguiente. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿a qué voy con esto? Jesús empieza a decirles a todos: miren, ¿saben qué? Ustedes están muy confundidos con todo lo que están hablando y diciendo. Porque si creen en las profecías, si creen en las palabras, creen en Moisés, creen en todo, pero si creyeran realmente en eso, creyeran que a mí me envió mi Padre. Y Jesús empieza a decir: yo vine a esta tierra con una encomienda para que la profecía se cumpliera. Y empieza Jesús a hablar acerca de que Él, Dios mismo, venía con un plan, un propósito, y Él tenía que perseverar, fuera lo que fuera, ¿para qué? Para cumplirla. No sé qué está pasando usted. No sé en qué momento, en qué temporada está usted. Pero déjeme decirle que usted tiene que perseverar, sea lo que sea. Aflicciones, dolor, van a venir. Decepciones, un montón. ¿Qué más podemos decir? Lo que usted esté viviendo va a venir, pero nada de eso viene solo. Siempre viene con la gloria de Dios. Siempre viene con el poder de Dios. Siempre viene con algo que nos levante. Amén. Ahora, Jesús habla y dice, que ahorita lo leímos, en Juan 17, 4 y 5, habla y dice eso. En Juan 19, 30, habla y dice: consumado es. Pero Pablo empieza a hablar, y ponga mucha atención en esto, porque Pablo también habla sobre su llamamiento. Y me llama mucho la atención porque en 1 Timoteo 4, 7, 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ponga mucha atención en esto. Pablo entendía lo mismo que Jesús entendía. ¿En qué? En su llamamiento, en terminar, perseverar. Y muchos de nosotros estamos desenfocados de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la recompensa es aquí. ¿Cuántos? Fíjense, yo cuando estaba chiquito y fui creciendo, ustedes saben que yo siempre, y les he dicho, fui muy hiperactivo, todos mis hermanos. Una vez le abrí a Josué la frente, lo empujé, estábamos jugando. Lo llevaron al hospital, le cosieron la frente. Hice de todo. Con decirle que nuestro juego favorito era agarrar hormigas de las rojas. ¿Las ha visto, las grandotas? Les cortamos la cola. Nos poníamos la cola aquí. Y lo decíamos: 1, 2, 3. Cerramos la cola y nos picaba. ¿Te acuerdas, Beto? ¡Ay! ¡Ay! Pásame otra cola, pásame otra cola. Nos poníamos alcohol. A veces mi mamá, ya no hay alcohol, y nosotros lo usamos, y nos poníamos alcohol. Y un día hicimos un reto y a ver cuántas colas nos poníamos juntas.
Y nos cerramos, y cuando le cerramos nos picaban, pues la cola pica, nos las poníamos acomodaditas y ñaca y pa. Total de que Beto primero, Beto se puso como 5 o 6, era el más grande de nosotros. Y 1, 2, 3 y pa. Y pásame alcohol, y se echó alcohol y todo rojo traíamos aquí siempre. Ahora tú, Pablo, tú. Y yo me puse también como Beto, vale. Y 1, 2, 3, pa. Y Josué estaba más chiquito. Y ponme alcohol, Beto, ponme alcohol. Y ya me ponía alcohol y me sobaba y ya. Esos eran nuestros juegos no era YouTube ni nada de eso. No, esos eran juegos con adrenalina y muerte. O sea, para nosotros eso era mortal. Era fear factor, ¿verdad? Era así como que lo peor. Y Josué estaba más chiquito que nosotros. Y Josué, no está ahorita, pero Josué era una bolita así, chiquita, tierna. Era muy hermoso Josué, sus cachetitos. Y Josué, hubo un eclipse y Josué nació con 2 dientes pegados. Entonces los 2 dientes del medio los tenía pegados y parecía que era uno. Era hermoso Josué, ¿verdad? Y siempre nos volteaba así con su carita, ¿verdad? Y nos decía, sí, Beto. Y Beto, sí. Y él se creía todo. Y sí, Pablo, sí. Y lo veíamos la inocencia de él. Total de que, ponte, José. Y José, sí, Beto. 5 colas. 1, 2, 3. ¡Pah! Alcohol. Ya no hay alcohol. Y el lloradero. Y usted sabe cómo terminó eso. La pastora regañándonos y sentados en la mesa esperando que mi papá saliera a las 5 de la fábrica y llegara a la casa para hablar con nosotros. Ahora, ¿a qué voy con esto? Les cuento esto porque cada vez que yo estaba chico, mi papá siempre me daba promesas. Y uno como niño siempre le decía, llegaba y decía, ya. No, pero tienes que hacer esto, lo otro. Ya, papá. ¿O todavía no? No, todavía no. Todavía te falta echarle más ganas en esto, ok. Y yo hacía algo y llegaba, papá, ya. No. Otro de las diversiones que nosotros teníamos, pero esta diversión, esta era una mentalidad de tiburón. Aguántense. Mi papá se acostaba en la cama, llegaba muy cansado del trabajo en la tarde, y antes de irse al centro de rehabilitación y todo, llegaba y se acostaba y se quitaba la camisa y decía, el que llegara le decía, ándale pues, cuate, quítame y te voy a pagar $1 por pelo de la espalda. ¿Sí te acuerdas? Y se acostaba y le quitamos 1 pelo, 2 pelos, 3 pelos, y nos iba a pagar $1 por cada pelo. Imagínense, los fritos en ese tiempo costaban unos 50, así grandotes. Era un montón de dinero. Total de que poníamos los pelos y sacamos uno y lo poníamos al lado y todo. Y llegaba el momento en el que despertaba y nos iba a pagar y ya no encontraba los pelos porque volaban o se iban. Total de que todavía hay heridas en mi corazón. Pero, ¿a qué voy con esto? Todo el tiempo yo iba y le decía, ya. Yo estaba esperando que se cumpliera la palabra, pero siempre en las palabras siempre hay una fecha y siempre hay un lugar. Siempre. Y muchos de nosotros confundimos que la recompensa está aquí en la tierra y no. Y el apóstol Pablo habla sobre esto y lo aclara para la iglesia, porque nuestra mayor recompensa está allá. Y muchos pensamos y decimos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Déjame decirle que sí, nos va a ir mejor, claro, porque hacer el bien siempre trae bien a nuestra vida, pero también va a venir con más pruebas, más dificultades. Amén. Si usted dice, wow, el domingo oraron por nosotros, y ayer le decíamos a Ángel y a Sonia que estamos platicando, oraron por nosotros y esto y sí, y toda la gente, oh sí, se acercaron algunos y felicidades y yo no sabía qué responder, y Jessy tampoco sabía qué responder. ¿Por qué? Porque para muchos esto es un premio y no, esto es responsabilidad, es carga. Esto es más problemas. Esto es que se me caiga más el pelo. A ver, Ángel también le decía, ¿por qué? Porque esto es lo que significa perseverar en Dios. Amén.
Ahora, ¿a qué voy con esto? Que nosotros no vamos a recibir una corona aquí en la tierra, hermano, sino al contrario, mientras más seamos persistentes, más perseveremos en su palabra, más problemas, pero más bendición, más fuerza, más sabiduría, más paciencia. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir. Yo ya terminé y yo sé que mi recompensa no está aquí. Yo sé que estoy en la cárcel, en unas cuantas horas me van a cortar la cabeza. Yo sé que la pasé muy mal. Yo sé que viví muy mal. Yo sé que muchos hablaron mal de mí, que los mismos apóstoles no me querían. Yo sé que un montón de cosas, pero por fin hoy termino el llamamiento por el cual Dios me ha hecho. No sé si usted y yo estemos listos para poder decir eso algún día, pero déjeme decirle que yo estoy seguro que aquellos que perseveren en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la angustia, porque así como usted, muchos han querido abandonar, pero así muchos abandonaron y no fueron persistentes en la promesa, en la palabra, en el llamamiento. Ahora, cuando nos habla y dice, también habló, oró, ¿para qué? Para que los creyentes terminaran su llamado, y lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 1:11. Ya con esto termino. Caray, son las 8:20. No, hermanos, todavía unos 20 minutos más. Nada, no se crea. 1 de Tesalonicenses 1:11, y dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es la oración por la iglesia. El apóstol Pablo estaba más preocupado en que guardaran la fe, en que persistieran en la palabra, en que perseveraran y que fueran dignos de cumplir el llamamiento, de que terminaran la obra. No sé en qué Dios lo ha llamado a usted, pero déjeme decirle, y eso sí estoy seguro, que lo ha llamado para algo. Lo ha llamado para algo. Y no es el tiempo que usted hoy se eche para atrás. Porque ahorita vamos a ver cómo la iglesia después de Jesús empezó un proceso, y ese proceso se llama madurez. Y en el proceso de madurez es cuando la iglesia empieza a experimentar cosas. Y yo, cuando empecé a armar todo esto y a ver todo esto, vino algo sobre mí, y ahorita lo vamos a ver a fondo. Pero la iglesia en este tiempo acaba de subir en otro proceso de madurez. Y ya no depende de Dios, depende de quienes perseveran. De quienes perseveran. En que en todo, no solamente se trata de una cosa, no, en todo. Y déjenme decirle que eso es una lucha constante. Una lucha constante con nuestros pensamientos. Una lucha constante con nuestro corazón. Una lucha constante con los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios hace, número uno, probar nuestra palabra, probar nuestro corazón y probar nuestra fe. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Muchos de nosotros hemos prometido un montón de cosas. ¿Cuántas hemos cumplido a Dios? Pero estamos esperando que Dios cumpla después de que ha cumplido muchas de nosotros. Y nos indignamos y decimos: Dios no cumple sus promesas en mi vida. No se trata de eso, sino se trata que nosotros perseveremos hasta el fin. Amén. Ahora, el apóstol Pablo hablaba y decía esto, pero en Hechos 20:24 habla y dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para sí mismo, a fin de terminar mi carrera. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo sabía el sacrificio de perseverar, y el sacrificio de perseverar tiene que ver algo muy valioso de todos nosotros, que es nuestra propia vida, nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos,
lo que nosotros siempre quisimos, lo que siempre deseamos. Y dijo el apóstol Pablo: wow, he dejado todo eso a un lado. ¿Al fin de qué? De terminar mi carrera. Yo no sé qué usted ha dejado a un lado, pero yo sé que sí ha dejado muchas cosas. Y déjeme decirle que para que eso valga la pena va a necesitar más sacrificio. Más sacrificio. Porque esto es todos los días. Todos los días. Ahora, Pablo sabía que tenía que pagar un precio. Y para continuar, él tenía que pagar ese precio. Y ese precio era ser fiel. Ser fiel. ¿En qué? En perseverar, en la palabra, en la promesa. ¿Y qué es esto, hermano? Eso lo llevó a él a abandonar su plenitud. Y aquí es donde vamos a entrar en algo muy importante, porque el apóstol Pablo decidió abandonar lo que había en el corazón de Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para vivir lo que había en el corazón del apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Cuando Dios los llama, Dios les cambia el nombre. Cuando les cambia el nombre, les da un propósito, les da un llamado y les da una nueva visión. Y él decidió dejar el corazón, siendo la misma persona, pero con un nombre nuevo, un llamado nuevo, una visión nueva y un cumplimiento nuevo. Y él decidió dejar todo eso para ser fiel. Y ese es el precio que el apóstol Pablo pagó. Y ese es el precio que muchos de nosotros tenemos que pagar. ¿Por qué? Para ser persistentes, para perseverar al cumplimiento del llamamiento. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 3, 12 al 14. Ya voy terminando ahí. Todavía me falta la mitad, pero se las debo. Amén. Y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor si se lo va a dar. No quiere decir que ya estamos listos, ni que lo sabemos todo, ni que somos Superman, tampoco que somos los peores, ni que no hemos sacrificado cosas. No se me ofenda a nadie. No se trata de eso. Se trata de que falta todavía por vivir. Esto no se acaba aquí y ya. No, hermano. No sé cuántos años tiene usted y cuántos le faltan por vivir, o cuántos quiere vivir. Fíjese, una de las cosas que yo hace muchos años, ¿verdad?, le decía a mi papá, aprovechando que se fue Jesse, le decía a mi papá, o le decía a mi mamá, a mi papá no, a mi mamá, le decía que yo sentía que yo me iba a morir joven. Y le decía, y que yo prefería irme, no sé, cuando muera, morir lejos, no morir aquí en Acuña. Yo no sé si usted piensa en eso, pero a lo mejor está mal, pero una de lo que tenemos seguro todos es la muerte. Y yo quiero morir también chido, o sea, me explico, no que como si se murió, no, se le atoró un jamón. No, ¿por qué se murió? No, porque iba a África y se subió un elefante para cruzar entre la selva y un león le salió, bueno, no, un tigre le salió y le brincó en la espalda y
y le arañó todo. Y por eso me dejó unas marcas aquí. No son estrías, son los tires que me arañaron, ¿verdad? Y peleé contra uno y corrí y me salieron 2 monos y peleé contra los 2 monos con una pluma como John Wick. ¡Cuá, cuá, cuá! Los derroté, pero al final caí en una trampa y morí. Le digo a mi mamá, yo quiero que mi muerte sea wow. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo esto? Porque todavía tenemos un montón de tiempos y depende de lo que usted haga en ese tiempo con su vida, depende lo que usted va a recibir. Depende cuánto se niegue en su vida, depende de lo que usted va a recibir. Que usted llegue al final de su carrera y diga, wow, veo atrás, he sido fiel. ¿Cuántos podríamos decir eso? He sido fiel, no abandoné, proseguí en la lucha, en las pruebas, enfermedades, dolor, ansiedad. Me abandonaron todos. Como Job decir, tengo comezón y no me puedo rascar. Pero al final de eso decir, wow, llegué delante de Dios y a pesar de todo eso Dios me pregunta, ¿fuiste fiel? Sí, fui fiel. Eso es lo importante, hermano. No que Dios le pregunte, mi hijo, qué padre cantaste, Anta Matute, qué padre cantaste, Señor, eres fiel. No, ¿verdad? Hermosa voz, tía Angélica. Las niñas que subieron hoy, hermosas, ¿vieron cómo se iban para un lado y para otro? Coordinadas, wow. Eso Dios no le va a preguntar. ¿Sabe qué es lo que le va a preguntar Dios? ¿Fuiste fiel? ¿Te negaste a ti mismo? ¿Aguantaste? Cuando lloraste, es que no puedo cantar. ¿No te quedaste sentada? ¿Te subiste y cantaste? Va a decir la chata, sí, ok, fuiste fiel. Eso es lo que ve Dios. Eso es lo que busca Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar. Mire, esas experiencias, ese testimonio que usted tenga, amén, el que usted pueda. Yo no sé si usted, por ejemplo, yo cada vez que hablo con el pastor y me cuenta sus historias, el pastor se siente orgulloso que él era talla 28 así, hermano, de zancudo. Y dice que iba a las tiendas para comprar pantalones y que él era de cintura 28, pero cuando se ponía los pantalones no le entraban en las piernas porque tenían unas piernas así. Y que le preguntaban, ¿usted es futbolista profesional? Y mi papá, no, yo no soy futbolista profesional. Oh, es que parece futbolista. Y cada vez que me lo cuenta me dice, wow. Y me dice, y yo subía un cerro allá en Guadalajara. Y lo subía, y le decía a Vicky, Peloncita, vete en el carro, te espero allá arriba. No, me esperan allá arriba, no, te espero allá arriba. O sea, el pastor les ganaba. Llegaba más rápido corriendo que en carro. Y me lo cuenta así. ¿Cómo es, cuate? ¿Cuántos años tienes? Y así 30, 74. Cuate, a los 28 años yo andaba haciendo eso. Y me lo cuenta, wow. Y si todavía llegamos allá arriba y me ponía a hacer lagartijas sin camisa, todo sudado, y hacía ejercicio. Me ponía a jugar una cascarita con los muchachos, me peleaba 2, 3 veces, todo bien. Y si todavía terminando le decía a Peloncita, échame el negrito a los hombros. Subía a Checo en los hombros y se bajaba del cerro corriendo con Checo. Todavía después de haber hecho todo eso. Y terminando le daba el negrito
Traen al negrito, váyanse a la casa, allá llego yo. Y todavía se iba corriendo a la casa. Decía, híjole, cuate, usted era G.I. Joe, Rambo. Rambo en negro, así el pastor. Decía, wow, cuate, en serio. Pero déjeme decirle, cada vez que me lo cuenta, yo digo, híjole, qué loco. Yo no puedo hacer eso. Pero cuando me lo cuenta, me lo cuenta con una satisfacción, algo que él cumplió. Algo que él cumplió. Y yo admiro mucho a toda la gente que cumple cosas personales. A Josué corrió 42 kilómetros. 42 kilómetros. Yo ni medio kilómetro. Y aguantó. Y todavía terminando manda una foto de su dedo. Todo chueco y sin uñas, se le cayó en el camino. Pero llegó a la meta, cumplió y corrió 42 kilómetros. Ahí donde lo ve, grandote. ¿Cuántos avienta usted, hermano? Y yo digo, wow. Y todavía no me he sentado a que me platique que iba a agarrar una bolsa para tomar agua y se le cayó. Y todo. Yo estoy esperando que me platique todo eso. ¿Por qué? Porque esas son cosas, wow. Yo no sé usted qué pueda contar, wow, de experiencias con Dios. La hermana Sarita la atropellaron, andaba evangelizando, la atropellaron y se levantó. Así como los que están afuera de los mercados, que están, ¿verdad?, de aire. Le pasó el carro por encima y se levantó, y todavía lo vio a la persona llorando porque atropelló a alguien. Dijo, no, deja oro por usted. Pero yo no sé qué experiencias ha tenido usted. Pero déjeme decirle que esas experiencias se encuentran perseverando. ¿Por qué? Porque en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en la enfermedad, en el dolor, ahí es donde Dios muestra su poder. Y algo muy importante, Jesús valoriza las pequeñas cosas. Habla y dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Muy bien, mi siervo fiel. Entra al reposo de tus. Déjeme decirle que las cosas más pequeñas para Jesús son las más llamativas. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser fieles en lo más pequeño. En lo más pequeño. ¿Por qué? Porque todos queremos lo más grande. Todos queremos lo más grande. Si yo le pongo una cajota aquí de regalo así enorme y le pongo una cajita así de regalo chiquita, ¿cuál va a escoger usted? Yo agarro la grandota, pues puede haber un comedor, tele, refrigerador, un rollo de papel de baño. No sé por qué, bueno, pues para mí es valioso el papel de baño. Pero puede haber un montón de cosas en la caja grandota. Pero en la chiquita, ¿qué cree que puede haber? Un anillo de un huevito. Y en la grandota hay más oportunidad, ¿verdad? De que haya más cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre nosotros estamos buscando. Más. Y yo quiero muchos años con mi esposa. Quiero más. Ser eterno, no morir. Vivir, como ya estoy como el pastor. Quiero que pongan mi casa al lado, en el cielo, mi casa al lado de la de mi esposa, para que me lave las camisas y me las haga chiquitas, mire. Le echa la culpa, no, ya engordé. Eso es lo que Jesús ve. Que perseveremos en qué, en las cosas pequeñas. Amén. Ahora, Hebreos 6, 10 al 12. Ya con esto termino. Hebreos 6, 10 al 12 habla. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no
os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es esto? Habla y dice, a ver, sé que todos aquí hemos hecho muchas cosas. Todos aquí hemos ofrendado. Todos aquí hemos bendecido a alguien alguna vez. Todos aquí hemos sacrificado una comida para estar en la iglesia. Todos aquí hemos sacrificado nuestra familia, nuestro matrimonio. Todos aquí, perfecto. No nos olvidemos que Dios no es un Dios injusto para cumplir sus promesas. Dios va a cumplir. Pero me llama la atención en eso. Dice, a fin para que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es esto? Algo muy importante, hermano. Muchas veces usted no ha perseverado porque su mirada ha estado con el de al lado. Y déjeme decirle, alguien lo está viendo a usted. Alguien está viendo si persevera o no. Y muchos de ellos son sus hijos. Son sus hijos. ¿Qué es lo que hablan en la mesa? ¿Qué es lo que dicen de los servicios? Ahora va a predicar Pablo el jueves. No, ya no vamos. Queremos al pastor de Porras, San Martín de Porras. ¿Por qué? Porque muchos se vuelven perezosos, muchos no perseveran. ¿Por qué? Porque están imitando a alguien. Y nosotros somos ejemplos de muchos. Cuidado. Nosotros tenemos que estar firmes. Y más aquellos que tienen familia. Más aquellos que sus hijos los están viendo, están creciendo. Y más en aquellos, porque déjeme decirle que muchos de sus hijos en su corazón está el anhelo y el deseo de servir a Dios. Cuidado con lo que sale de su boca. Porque no se trata de una iglesia, hermano. No se trata de este lugar ni del pastor, no. No, se trata de dar su vida. ¿Para quién? Para Dios. Yo le decía a alguien, no importa si es en esta iglesia, en otra iglesia, o más iglesias, o en el mundo. No importa. Lo importante es que tu vida sea para Dios. De pronto confundimos eso. No, es que la iglesia, no, es Dios. Usted no lo está alejando de la iglesia, usted lo está alejando de Dios. Usted no le está arruinando el servir. No, usted le está arruinando el servir a Dios. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de lo siguiente: que nosotros tenemos un Dios que, número uno, no es injusto y que va a cumplir su promesa y sus palabras cuando nosotros lleguemos a ese cumplimiento y a ese llamamiento. Ahora, en Hebreos 12 habla algo bien importante, y ya con esto termino. 12:1-3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es esto? Dios ya pagó el precio de todo. Dios ya sufrió lo que usted sufrió. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir. ¿Tenemos que vivirlo? Sí. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Vivirlo amargado o vivirlo feliz? Yo hoy le decía a mi esposa, ella tiene una predicación muy buena, y yo hoy jugando le dije, me dice, ¿de qué vas a predicar? Y le digo, voy a predicar de esto. Y voltea y se me queda viendo. Dice, no. Le digo, sí.
Y le empecé a decir, voy a hablar de esto. Y empecé a decirle las predicaciones que ella tiene, una exactamente. Porque ella escribe todo, así lo tiene. Yo nada más lo noto, lo que voy a predicar hoy, y ya se me borra, ya no lo tengo más. Pero ella sí, hojas y hojas desde cuando tenía 11 años, 10 años. Desde chiquita tiene predicaciones y predicaciones. Y le digo, voy a predicar de eso. No, le dije, mira, tienes dos opciones. ¿Cuál quieres la primera, la 1 o la 2? Ni una de las dos, escoge una. La 1 o la 2, la 2, le dije, muy bien. Tienes la opción de darme tu predicación. Ahorita llegando a la casa me das la hoja que tienes ahí, 80 años con ella. La leo, me la das, me la explicas bien al pie de la letra. Dice, y yo la predico en la noche y yo te doy créditos. Esta predicación la hizo Jessie, Dios se la mostró a ella y todo, pero yo quiero compartírsela porque es muy buena. O tienes la segunda opción, que no me des nada, yo como quiera ya me la sé, la predico y te enojas. ¿Cuál escoges? Ni una. Digo, bueno, aunque no escojas, la voy a hacer. Yo la estaba haciendo enojar. Usted sabe entre esposos cómo jugamos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Dependía de ella si la tomaba feliz o la tomaba triste. Déjeme decirle algo, depende de usted cómo quiera ver la vida. ¿Cómo la quiere pasar? La tribulación. Yo ya me volví un viejillo roñoso, ¿verdad? Le decía a Jessie. Y Jessie cada rato me lo dice, porque voy a comprar al mandado. A mí me encanta ir al mandado y siempre voy al mandado y siempre iré al mandado. Y voy a todas las tiendas de aquí, a todas, hasta la de los ricos. Empiezo desde la que es de verde y me voy hasta la que es de azul. A todas voy y paseo y veo precios y todo. Y Jessie ya me confrontó con una cosa. Me dijo, siempre vas y te enojas por los precios. Siempre. Dice, pero eso no es lo malo, porque ¿cuántos se enojan por los precios? Es algo normal. Dice, pero lo malo contigo es que aún trayendo dinero te enojas para pagarlo. Y cuando no traes dinero te enojas porque no puedes comprar. O sea, hace que no se trata si tengo o no tengo, se trata que me enoja que suba el precio. Pero dejo a un lado lo más importante, que tengo para comprarlo. Al final de cuentas, voy a comprar, a ver todos los precios, a comparar todos los precios. Al final de cuentas, voy a comprarlo y voy a pagarlo. Pero ¿cómo prefiero pagarlo? ¿Enojado o feliz? Lo que ella no sabe es que prefiero enojarme en la tienda que enojarme en mi casa. Saco todo el enojo en la tienda, ¡órale!, pateando las cajas y todo. Mira, lata, no te vas a ir a la casa. Y la viento y todo, ¿verdad? Nada, no se crea. Pero ¿a qué voy con esto? Depende de usted cómo quiera vivir esto. Amén. Ahora, las perseverancias en diferentes temporadas. Con esto ya termino, se lo prometo. Hechos 1:8 nos habla la iglesia primitiva. Cuando Jesús se va, y eso es lo que le estaba diciendo, Jesús se va, Jesús empezó a madurar en la iglesia y habla y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué es esto? Nos habla que la iglesia primitiva iba a ser enviada voluntariamente. Muy bien, me serán testigos, van a recibir poder y van a ir a Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Voluntariamente, el que quiera y recibió el poder, hágalo. Listo. Pero me llama la atención que la siguiente temporada fueron enviados por presión. Hechos 1:8 y dice, y Saulo sentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles.
vemos dos aspectos totalmente diferentes de gente que perseveraba. Aquellos que voluntariamente escucharon la voz de Dios y fueron, y aquellos que fueron presionados. Las circunstancias los presionaron ¿a qué? A cumplir la palabra de Dios. Yo no sé en cuál está usted. Tal vez las circunstancias lo están presionando a poder cumplir. Pero tal vez usted es de aquellos que escuchan y hacen. La iglesia primitiva había entrado en una madurez. ¿En qué? En que sabían que de una u otra forma ellos tenían que cumplir una palabra. Y depende de cada quien que cumple esa palabra como más le convenga. ¿Por qué? Porque algunos la cumplieron solamente escuchando, pero aquellos que tal vez no iban a cumplirla escuchando fueron presionados, las circunstancias. Y dice que hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué es esto? Una etapa, tal vez no sé, esto se puede ver en ministerios. Hay muchos ministerios que están siendo presionados y están cumpliendo la voluntad de Dios por lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando en la gente, lo que está pasando en el país. Pero déjeme decirle que esto me llama la atención, porque hay muchas familias que están juntas al llamamiento por lo que escuchan de Dios. Están prestos a la voz de Dios. Dios hace un llamado y ellos van, cumplen. Pero hay otras familias que las circunstancias los están llevando a cumplir ese llamamiento. Ese es la madurez de la iglesia, empieza a tomar. Ahora Jesús por 3 años, empieza a caminar con 12 discípulos y nosotros vemos que esos discípulos iban a cumplir un llamamiento también. Pero después de estos 3 años vienen 70 hombres que fueron añadidos y lo vamos a leer en Lucas 10 del 1 al 3 y vemos como estos 70 hombres que fueron añadidos al movimiento fueron añadidos por una cosa. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Siguiente. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Siguiente. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué es esto? Está hablando, 70 fueron añadidos. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad. Había mucho trabajo. No era solamente 12. No era solamente 12. Voltea con el que está a tu lado y dile: no solamente son los líderes. ¿Y saben qué es lo que pasa? La iglesia empezó a madurar. Si vemos al principio, empezaron a salir. Después vemos que fueron 70 añadidos. ¿Para qué? Para que empezaran a cumplir, porque había mucho trabajo que hacer. Había que persistir en eso. Ahora, vemos también que la temporada de la iglesia primitiva, en Hechos, se lo voy a dar ahí, anótelo usted nada más. En Hechos 1:4, comían todos juntos. Empezó el movimiento, una comunidad empezó a crecer. Después vemos cómo empezaron a salir, una temporada nueva. Ellos empezaron a salir, los líderes y la gente empezaron a salir a otras ciudades. Ya no era solamente ahí, empezaron a salir a otras ciudades, a llevar. Era mucho el trabajo. Y por eso les decía, esto me llama mucho la atención por lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque era mucho el trabajo, pero aquellos que persistían, perseveraban, entendían, escuchaban la voz de Dios. Amén.
Primero vemos cómo fue el movimiento de la iglesia, después vemos cómo empezaron a salir todos, pero vemos en Hechos 10 cómo viene otro tiempo, otra temporada, y es cuando todas las naciones empiezan, los gentiles comienzan a venir de diferentes culturas, empiezan a escuchar, empiezan a ver, y se dan cuenta que hay que son llenos del Espíritu Santo. Se dan cuenta que reciben al Espíritu Santo y muchos empiezan a convertir. Muchos empiezan a convertir, pero de pronto viene otra etapa y esta me llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, en Hechos 10, 44 al 46 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos. ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derrame el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero lo más importante viene en Hechos 15, y usted lo puede ver más adelante. Vemos como la resistencia a esta expansión. Vemos que empieza a explotar todo, pero vemos más adelante que empieza a haber una resistencia. Y cuando vemos, y la Biblia nos habla de resistencia, es que tiene que ver, la iglesia tiene que perseverar. ¿Qué es lo que pasa? En Hechos 15, usted léalo en su casa, pero le voy a contar un poquito ya para terminar. Dice que se empezaron todos a darse cuenta porque se empezaron a convertir. Los fariseos empezaron a creer en Jesús y empezaron a ser llenos también del Espíritu Santo. Los gentiles empezaron también a ser llenos y a convertirse a Jesús, al cristianismo. Y dice, de pronto llega Pedro y Bernabé y dice: a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay un gran problema. ¿Por qué? Porque los judíos están diciendo: ¿sabes qué? Si ellos se están convirtiendo, esto, todo bien, muy bien, pero ellos también tienen que cumplir la ley de Moisés. Ellos también se tienen que circuncidar. Y Pedro se para y le dice: esto no se trata de eso, porque el Espíritu Santo ya vino en ellos y son lavados. No se trata de eso. Dice: nosotros mismos tampoco cumplimos todo eso que ustedes están exigiendo que ellos cumplan. ¿Qué es esto, hermano? Que en cualquier lugar que usted empiece a ver las promesas de Dios cumplirse, va a venir presión. Va a venir presión. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Va a venir presión en los cambios. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a ver quiénes somos persistentes en las cosas. Quiénes estamos con nuestra mirada en Dios. Ahí, en lo que más nos duele a todos. Y bien claro habla Jesús y dice, enseñando a todos los discípulos: sean imitadores de mí. De mí. El apóstol Pablo: de mí como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que pueda pasar a nuestro alrededor va a pasar. ¿Cómo queremos vivir eso? ¿Felices o amargados? ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo: el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida no es la culpa del pastor, no es la culpa de Dios, no es la culpa de mi tía Vira que lo recibe, no es la culpa de nadie, es la culpa de uno mismo. De uno mismo. Y la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Usted tiene que perseverar.